Shamaim Va'aretz, que son los Shamim, es decir, los objetivos, las cosas que uno puede perseguir. Y está Aretz, las cosas que van hacia esos objetivos. ¿Sí? Y todo eso fue creado ¿para qué? Con el objetivo, como dice Rashi, Bishvil Reshit, Bishvil Torah, Anikrat Reshit Tarko, Bishvil Israel, Anikrat Reshit Tevuato. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que toda la creación de los cielos y la tierra, en el fondo, son para que se pueda manifestar la Torah, que es el objetivo, y para que alguien pueda ejecutarla, Israel. Y eso significa que hay una quinta creación, es decir, son 4, ya tenemos 4. Cielo, tierra, Torah y el concepto de Israel. ¿Mejor? 4 cosas. Y si es todos estos dos fueron creados para estos otros dos, la Kavaná es que existe una quinta creación, que es la Bejira Hofshit, que hace que yo pueda escoger de forma que yo pueda ser parte de Israel y que pueda, por lo tanto, perseguir la Torah. ¿Se acuerdan? Eso todo lo dijimos ya. El segundo pasuk, Ve'aretz hayta tohu vavohu vechoshech al penei te'om veruach Elokim merajefet al penei hamayim, fue una conversación bastante profunda también que tuvimos sobre que Hashem no es parte de la creación, obviamente. Todo esto tiene que ver con cómo estaba la creación, y hablamos de Elokim, que existe en Elokim Ajerim, pero que eso no implica que exista otro Hashem. Hashem es uno, y no hay ninguna discusión al respecto. Lo que sí puede haber son otros Elokim, que son otras interpretaciones de cómo funciona el mundo, pero Akadosh Baruj Hu está por encima, y ahí están las 4, y de hecho están en niveles, están los 4 niveles, ¿cierto? Está la tierra, el agua, el aire y el fuego, que están puestos ahí, que son los 4 conceptos. Se atrasó, ¿eh? Llegó tarde. Está todo bien, tiene permiso igual. No mucho, pero un poquitito. A continuación, la semana pasada estuvimos hablando de Vayomer Elokim y Or, Vayior. Y lo que dijimos fue, como les decía al principio, medio volado, pero este es el concepto. El concepto de Vayior se puede interpretar como que y fue la luz, como que repentinamente Hashem dijo y apareció la luz. Pero el problema, sí, esa es la traducción, pero el problema con eso es qué es lo que significaba Vayomer. ¿Se acuerdan? Porque Hashem no habla, ¿no? ¿Qué significa Vayomer Elokim? ¿Qué significa que la manifestación de Hashem diga algo y a continuación la cosa existe? ¿Qué significa que dijo? No tiene boca, ¿no? Y no salen sonidos de... Y sin embargo Rashi nos hizo toda una explicación respecto de una paloma que estaba suspendida por sobre el nido, ¿se acuerdan? Y todo el concepto ese, ¿qué es lo que era? Akadosh Baruj Hu, y esto fue lo que dijimos, Akadosh Baruj Hu dice algo, la Kavaná establece, es una memra, una expresión de algún tipo. Esa expresión es lo que nosotros llamamos luz. Y eso nos habla de qué es lo que significa una creación ex nihilo. Es una creación de la nada. ¿Qué significa? Hashem dijo, primero que nada, Hashem lo creó todo en el primer día, eso ya lo hemos dicho. Entonces cuando dice Vayomer Elokim, viene a decir algo que ya está creado, Ershev. Sin embargo, ahora lo expresa. ¿Qué significa que se expresa? Significa que aparece algo que nosotros podemos entender. Aparece una ley. Hashem dice algo, no Hashem. Elokim dice algo, la Kavaná, se aparece una ley en la realidad. Y esa ley nosotros la llamamos luz. Y eso, si ustedes lo piensan, y de hecho si lo conversan con algún físico, es como una cosa muy interesante. Porque la luz, nosotros la percibimos luz, pero pensemos un segundo, no voy a hacer ejercicios raros de meditación y cuentos raros, pero piénsenlo un segundo. Nosotros no vemos luz. Nuestros ojos perciben luz, pero lo que nosotros vemos es una imagen que proyecta nuestro cerebro, y esa imagen es que hilo una pantalla, pero no es la realidad de la luz. ¿Estamos claros? Todos ustedes saben eso, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. ¿Mejor?
Nuestros ojos capturan luz, mandan la información a través de los nervios ópticos al cerebro, ¿cierto? En la corteza visual, y la corteza visual descompone esa información, la ordena y genera una imagen, y esa es la imagen que nosotros vemos. Pero ¿dónde la vemos? La vemos en la cabeza, no la vemos adentro, no la vemos en los ojos. No son los ojos lo que ven, es la cabeza la que ven. ¿Mejor? En esas condiciones es evidente que lo que nosotros llamamos luz no es lo que nosotros vemos. Suena extraño y volado, pero es bastante evidente. Lo que nosotros vemos es una manifestación que es comparable a la luz, pero no es la luz. Digamos. ¿Ok? En esas condiciones, lo que Hashem hace es expresar, generar una ley, que si ustedes van con un físico, les puede explicar cómo funciona el electromagnetismo, va a escribir en la pizarra una ley. Esa ley es una expresión que explica la luz. Todo es la luz. Cómo se comporta, cómo funciona, dónde refleja, dónde no refleja, dónde se absorbe todo. Está explicado en una frase chiquitita, que de hecho es una expresión lineal, es preciosa, muy muy corta. Muy muy corta. Es realmente hermosa como expresión. Entonces, todo el punto es este. Todo el concepto que estamos viendo es que Vayomer Elohim implica que hay una ley nueva en la realidad. Una ley que antes no se manifestaba. ¿Entienden eso? ¿Me expliqué con eso? Entonces, ahora aparece la luz. ¿Qué significa? Que esto es la luz. Es esa ley. Nosotros lo llamamos luz. Pero en realidad es una ley. Una ley en la realidad, así funciona en la realidad. Si lo piensan así, la Torá dice muchas veces Vayomer Elohim o Vayomer Hashem, lo que implica que hay muchas cosas que son parte de la realidad. Eso es lo que viene a decir el Pasuk. La realidad es así. Hashem dice algo, significa eso es lo que es. Esa es toda la definición. Tiene cara de no entiendo nada. De nuevo. ¿Es cierto que...? No, ella. Ana. ¿Cuál es la parte que no...? No. No es que entonces es. El hecho que él diga es lo que es. Él dice que haya una mesa. El hecho que él dice mesa, hace la mesa. Eso es lo que nosotros llamamos mesa. Es distinto que él diga y entonces sea. No es como el concepto este de la traducción que usamos, que dijo Hashem que haya luz y la luz se hizo. Más o menos se hizo. No, eso no se hizo. El hecho que Hashem dijo luz, eso es la luz. Ese es el punto. Es muy extraño si lo piensan, pero resulta mucho más evidente. Piénsenlo un segundo. No es que Hashem dice algo, y aparte, ¿a quién se lo dijo? No se lo puede haber dicho a nadie, porque no había nada. Entonces, ¿qué significa que Hashem le dijo? ¿Qué significa que dijo Bijlal? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? No es que dijo en el lashon de yo hablo con alguien y le digo algo. Eso no tiene nada que ver. El hecho es que él dijo algo y eso es el algo. Entonces ustedes tienen que reinterpretar el concepto de decir en el caso de Hashem. Y vamos a verlo con la raquía y vamos a verlo con otras expresiones. Ya fe, muy lindo. La pregunta que está haciendo es espectacular. ¿Qué es lo que está diciendo? Un segundo. Si Hashem lo que dice es una ley en la realidad, pues ¿cómo puede ser que Hashem le habla a Moshe y Moshe escucha? Es un iún en los Rishonim enorme. ¿Qué significa? ¿Y quién es lo que significa? ¿Y cuándo dice? Porque los psukim no son tan claros cómo opera. Pero básicamente lo que dicen es más o menos así. Hashem habla todo el tiempo. Lo que significa que hay expresiones que son leyes de la realidad todo el tiempo. Moshe tenía el oído sintonizado con Hashem. De forma que Hashem estaba hablando y él escuchaba y él entendía.
y él lo traducía, o Hashem lo ponía de forma tal que la expresión, que en el caso de la electricidad o la luz, si quieren, es como una expresión así matemática muy fácil, él escuchaba y entendía y decía, esto es lo que está diciendo Hashem. Entonces no es la kavaná que le hablaba una boca así y se hacía y él escuchaba. Eso no es la kavaná, nunca fue. Y la parte de que sacan tus zapatitos porque el lugar es santo y todo eso, lo interpretó Moshe. Ustedes han visto películas de eso, ¿no? Alguna vez, no sé, Joseph, príncipe de Egipto y esa clase de cosas, ¿no? Pero cuando hace y salen ondas de luz que le hablan, no fue esa la kavaná, ¿ok? La kavaná es que Moshe repentinamente se vuelve alerta a cómo funciona el mundo en alguna expresión en particular. Y eso se traduce en el Humash en expresiones que nosotros podemos entender. Pero no es la kavaná que Hashem le está hablando como yo le estoy hablando a usted. Esa no es la intención, no es la expresión correcta. No es la forma correcta de entenderlo. O sea que realmente Moshe entendió que era un lugar tanto por ese saco. Obvio, no podemos estar pensando que Hashem le dice algo literalmente. Hashem puede hacer que vibre una onda de sonido de forma que Moshe entienda. Obvio que puede hacerlo. Obvio que puede hacerlo. Pero eso no necesariamente es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que repentinamente Moshe se hace consciente de algo que es parte de la realidad. ¿Qué es lo que está aprendiendo Moshe? Que cuando una persona está en un lugar que con el grado de Kedushá del monte Sinaí, se tiene que descalzar y descubrir. Porque esa es la forma correcta de comportarse. Y eso significa, así funciona el mundo mejor. Es completamente distinto, ¿perdón? Eso es lo que viene a hacer la Torah. Expresar en forma humana algo que es así como funciona en la realidad, ¿no? Pashut. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro? Tienen cara de ups, como ¿están aquí conmigo o todavía están digiriendo lo que estamos conversando? Está digiriéndolo. Ok. ¿Qué me lo puede decir en sus palabras? A ver. Va a callar. Entonces cuando dice, o se está dando acá de Bayom, cuando le dice Bayitaper, como Hay un lashon en Hazal que dice que todo Vaidaver es un lashon caché. Y eso significa que implica un nivel de responsabilidad mutua. Hashem explica algo, dice algo, la Kavaná deja que Akadosh Baruj Hu deja que Moshe entienda algo, pero está esperando una reacción de Moshe. Eso significa Vaidaver. Y por eso es más caché, porque cuando a uno le dicen algo y uno es pasivo, es como, no pasa nada. Eso es más, es un lashon raj. Estoy usando el lashon de Jajamín para decir lo que estoy diciendo. ¿No? Van a verlo en varias partes, está la Gemara, Rashi, trae Rambam, distintos lashon, ¿sí? si no más para nosotros comunicarnos es complicado, y supuestamente estamos hablando al mismo idioma, y a veces no entendemos lo que los demás quieren decir. O sea, podemos realmente no estar diciendo nada de lo que acá la persona quiere decir. Como Moshe llegó a ese nivel de sintonizarse, pero nosotros estamos lejísimos, Uh-huh. y ¿Y pues qué? o sea, el mundo nos está hablando y ni idea, Hashem está hablando todo el tiempo. por eso. Y el trabajo que tiene que hacer durante la vida es tratar de sintonizarse cada vez mejor para poder entender cada vez más lo que él está diciendo. Pero él dice todo el tiempo. Tishmi, recién empezó a llover acá en Israel. Baruch Hashem. ¿Por qué ahora y no hace un mes? ¿Por qué no tenemos reservas de agua suficientes ahora? Hashem está diciendo algo muy claramente. No está bijlal contento con cómo nos estamos comportando. Porque no hacemos tefilá, o porque no estamos haciendo la brajá, jaroná, de no sé qué. No sé si es ese el mensaje. Probablemente eso no es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, no están haciendo su trabajo. Eso es lo que está diciendo.
Entonces, ¿por qué yo voy a hacer el mío? Así de pashut. Bueno, es cuestión de si todo tiene que ver con lo mismo. Hashem le habla a todo el mundo, no solamente a nosotros, solo que nosotros tenemos la responsabilidad de estar más sintonizados que el resto del planeta, porque Él nos enseñó a nosotros a sintonizarnos, Pero no y al que resto la no. lluvia es verajá. ¿Mm? No que la lluvia es verajá. La Gemara discute, ¿eh? Había un momento de sequía, ¿sí? Un segundo. Había un momento de sequía. Entonces vino a Israel y le dijo, y pidió por lluvia, y cayó lluvia. Entonces la gente estaba re contenta. Vino un rab, no me acuerdo quién era el rab de la Gemara, pero vino este rab y dijo, ¿qué? ¿Ustedes están felices porque esto es lluvia de brajá? Esto no es lluvia de brajá, esto es una lluvia de clalá. De clalá, es casi una maldición. Entonces la gente como que dejó de estar contenta porque ayer como todo mal. Entonces es clalá porque estaban con sequía, es clalá porque tienen lluvia. Entonces preguntaron, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cuándo es lluvia de brajá? Entonces la lluvia de brajá, dijo el rab, es solamente cuando no le molesta a nadie. Es decir, cuando en la noche, mientras todo el mundo duerme, llueve. Y no es tan llueve suavecito, de forma tal que se absorbe el agua y no genera... O sea, Ayer también. Ayer. perdón. No, ayer de noche. Ok. Entonces que llueve justo el horario de... Que llueva en un horario en que no le molesta a nadie y de forma tal que no genera barro, de forma que cuando yo caminando empiezo a resbalar y me ensucio entero, eso no es lluvia de brajá. Lluvia de brajá es suavecito, muy suave, nutre el campo, hace lo que tiene que hacer y punto, y no molesta a nadie. Eso es lluvia de brajá. Cualquier otra cosa no es brajá. Y Najinami, sí, buena onda que tengamos lluvia, porque así no nos vamos a morir de hambre y no nos vamos a morir de sed, pero eso no es lo que llamamos Hashem está contento, ¿no? ¿Está claro? Por ejemplo, en el Caribe, que siempre es sincronizado todos los veranos, desde las 2 de la tarde hasta las 6 llueve sin parar. No lo sé. Mire, No lo sé, yo vi no voy a entrar en los distintos climas del monzón, ¿sí? Las lluvias tropicales, los veranos bolivianos, los inviernos bolivianos de julio. Hay toda clase de cosas raras que pasan en el planeta, pero todas responden a una lógica. No es solamente a nivel de lo que sucede. Aparte, estas cosas fundamentalmente cuando son desastres, cuando es parte del ciclo natural de la realidad, Akadosh Baruj Hu lo inventó de esa forma en todo el planeta para que exista un cierto tipo de regularidad y la gente pueda hacer abodazara si quiere. Pero nuestro país, este país en particular, no funciona así. Y ustedes lo dicen todos los días, espero, un par de veces. En el Shema, la segunda para allá, habla Bidiuk de esto. Si lo hacemos bien, va a haber agua en su momento, dice. Beitó. Yoré umalkosh. Y si dice Yoré umalkosh, es las primeras lluvias y las últimas lluvias, la Kavaná no es, eso es Beitó, porque no sería necesario que dijera Beitó. Así que podría haber dicho, ¿sí?, que va a haber lluvia, las tempranas y las tardías, espectacular, con eso estamos. No, dice, también en su momento, Macabana en su momento, de brajá o no de brajá, cuando corresponde, pero en función de cómo ustedes se portan. Una pregunta. Ayer creo que era la noche, no, antes de ayer a la noche, cuando llovió despacito y a la noche. Pero hoy llovió a cántaros a la mañana. ¿Qué significa? Que se cambia de bajar, de calar, de bajar, de calar, de bajar. Es como que, sí, no, sí, no. No he llegado al grado de sintonía, pero tiendo a pensar así. Si Akadosh Baruj Hu hace una vez esto y una vez lo otro, nos da la oportunidad de pensar lo que nosotros queramos. Que podamos ser libres de optar por cualquier explicación que queramos. Por ejemplo, no, Hashem está contento con lo que estamos haciendo. Tishma, ayer en la noche hubo lluvia de brajá. O, no, Hashem odia todo lo que hacemos, todo, porque mira, hoy tenemos un desastre. Probablemente hay ciertas cosas que están bien y hay ciertas cosas que están mal. Y Akadosh Baruj Hu está actuando en función de eso. Eso es todo. Ok, pero ¿entendieron el concepto de Vayomer Atkan? ¿Lo pudieron digerir, más o menos?
Café en la mañana. Ok, seguimos con el próximo pasuk entonces. Dice así. Vayar Elohim et haor kitov. Estamos en el pasuk Dalet. Vayar Elohim et haor kitov. Vayavdel Elohim ben haor u ben hachoshech. ¿Qué es lo que dice el pasuk? ¿Alguien lo puede traducir fácil? Vayar Elohim. No. Y vio Elohim et haor, a la luz, kitov. Porque es bueno. ¿Bien? Or en hebreo no es femenino sino masculino. Vayavdel Elohim ben haor u ben hachoshech. Y separó, diferenció, muy bien, Elohim entre la luz y la obscuridad. Yo puedo decir que la obscuridad ya existía. Parte del proceso de crear la luz es crear también la obscuridad. Porque cuando yo creo... Estamos en la página Bet. En la tercera línea, en el pasuk empieza en la tercera línea del Humash. ¿Ok? Cuando yo quiero crear algo, primero tengo que tener la carencia de ese algo. Parte del proceso de crear un objeto desde la nada es crear la ausencia del objeto, para después poder crear el objeto. Entonces, primero necesito un espacio vacío para que dentro del espacio vacío haya algo, porque si yo creo el algo y no tengo el espacio, el algo no puede estar. De la misma forma, si quiero crear luz, primero tengo que hacer un vacío de luz, llamamos Hoshech, eso es lo que llamamos obscuridad. No hay luz, y ahora puedo crear la luz. ¿Okay? ¿Qué le llama la atención en el pasuk? El pasuk dijo así: Vayar Elohim, y vio Elohim, et haor, a la luz, kitov, porque es bueno. Vayavdel Elohim, y distinguió Elohim, ben haor u ben hachoshech. Más o menos. Primero que la separe y que luego vea la forma de la luz. Ok. Lo raro es que ya separó. ¿Qué significa ya separó? Al hacer la luz, ¿verdad? Como usted dijo, que tiene que hacer un espacio. Entonces ya separó la luz de la oscuridad y ahora está diciendo vayar. Uh-huh. El punto que usted está haciendo es una pregunta que si la purifica un poquitito, es una muy buena pregunta. Ella está diciendo así, un segundo. Y estaba creada la oscuridad, y ahora creó la luz. Por lo tanto, estaban separadas. Primero estaba la oscuridad, y después está la luz. Son dos cosas independientes. Más Otomeret, que las separó. Si las separó, implica que están juntas. Así que aquí hay dos preguntas. Siempre. Cuando está y cuando no está. Bueno, lo mismo. Entonces aquí hay dos preguntas. Ella está haciendo en el fondo dos preguntas. La primera pregunta es, si creó la luz y la oscuridad, entonces ¿cómo están mezcladas? Porque cuando hay luz es luz, y cuando es oscuridad. ¿Cómo funciona que haya luz y oscuridad juntas? ¿Entienden el problema? Ese es el primer problema que está presentando. El segundo problema que está presentando ella es decir, un segundo, si creó primero la oscuridad para que haya luz, entonces están automáticamente separadas. ¿Qué significa? Que están juntas de nuevo. ¿Entienden los dos problemas? Usted, me imagino que lo entiende porque te los pregunto, pero solamente estaba refinando la pregunta. La pregunta es muy buena pregunta, son dos preguntas, pero está muy bien. ¿Entendieron? Hay varios otros problemas en el pasuk. ¿Qué significa vayar Elohim? ¿Qué significa que Hashem vio? O Elohim vio. ¿De qué? Inajinami. Estamos hablando de Elohim, no estamos hablando de Hashem, porque Hashem lo sabía a priori. Pero ¿qué significa ahora dentro del concepto de Elohim? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que significa que vayar Elohim? Este es un lashon que van a encontrar en
en Hazal muy, muy fuerte. Todo el tiempo dice el mismo concepto. Cuando Hashem ve algo, significa algo muy específico. Lo creó. No. Lo juzgó. Hizo un juicio, un jugamento, ¿sí? Hizo un juicio de cómo funciona la cosa. Y fíjense, el video lo que viene a decir el pasuk. Vayar Elohim et haor kitov. La luz es buena, por eso la vio. Vio Elohim a la luz porque es buena. Y como consecuencia, Vayabdel Elohim ben haor u ben hachoshech. Las distinguió. ¿Qué les dice esto a ustedes? ¿Qué les enseña esto a ustedes? Claramente, porque si no, no los podría haber separado. Pero al haber sacado lo bueno de la parte que vio, tuvo que sacar lo otro, que no dice que sea bueno. Dice que Najón, ella está diciendo así. Déjeme decirlo de otra forma. Ella está diciendo así, si lo que vio es que la luz es buena, implica que aquello que no es la luz no es bueno. Y ahora aprendemos dos conceptos nuevos. Uno, ¿qué es lo que significa bueno? Esta es la primera vez que la palabra bueno aparece en el pasuk. Así que podemos aprender qué es lo que significa que algo es bueno. Que tiene un objetivo. Y que tiene un objetivo que tiene que ser dedicado únicamente. Vamos a tener que ver cómo esto funciona. Todavía no estamos solo haciendo preguntas sobre el pasuk, ¿ok? Hemos preguntado varias cosas. ¿Qué significa que Hashem ve? ¿Qué significa cómo es el proceso en la creación? ¿Cómo es que estaba primero la oscuridad, después la luz? O quizás yo lo dije mal y se crearon las dos juntas. Pero en principio lo que dice Hazal es que primero se crea la carencia para que pueda existir el objeto. Así que si se estaba creada la carencia, estaba el objeto, entonces estaban separados. ¿Cómo es esto que volvieron a unirse? Hay otro problema enorme. ¿Qué significa que repentinamente Hashem crea algo y dice, ups, esta cosa es buena, así que mejor la separo? ¿Que no se había dado cuenta? Que Hashem repentinamente se dio cuenta de, ups, hice un error. Hasu Shalom. Lo que sea, primero acuérdense, esto es un clan en estudio. Primero no tienen que entender la pregunta. Respuestas podemos inventar 1500, pero primero tenemos que entender bien qué es lo que dice la pregunta, cuál es el problema. Entonces, si yo digo que Hashem vio la luz que era buena y entonces la distinguió, implica que cuando la creó, no la creó distinta de la oscuridad, por algún motivo lo hizo. Porque si no, lo que estamos diciendo es que Hashem se equivocó, y eso no puede ser. No, eso lo creó hace 2 psukim. lo está agregando. Entonces pasa esto y después Lo está distinguiendo. le pone Claramente lo está distinguiendo, eso es lo que dice el pasuk, pero él está hablando, perdón. que le agrega algo, no es que me equivoqué, sino como ahora le pongo eso. ¿Y por qué no se lo puso antes? Pues es como así se le da y al final le pone las series antes, no cabía hacer eso. Sí, pero podría haberlo creado separado, ¿Najón? ¿Najón? ¿Podría haberlo hecho? Claramente, pero cuando estamos hablando de complemento, uno es uno y el otro es el otro, no están mezclados. Es muy buena pregunta y es la misma pregunta que vamos a tener bastante más adelante cuando lleguemos allá. Necesitaba hacer un atributo de la. O sea que tenemos que aprender un montón de cosas en el pasuk porque si no, no vamos a entender nada de lo que está diciendo el pasuk. ¿Te entienden? Elohim repentinamente se da cuenta que hay que separarlos. No es bueno que esté. Peor, vamos a escuchar lo que dice Rashi en función de lo que dice el Midrash. Y van a ver que la pregunta es mucho más grande todavía. Así que vamos a empezar con Rashi. Vayan Elohim et haor kitov vayavdel, dice Rashi. Rashi
muchas veces hace esto, que es que cambia la puntuación del pasuk para explicar una idea. A veces toma el final de un pasuk y lo agrega al comienzo del siguiente. Ahora lo que está haciendo es que no todos, pero casi todos los psukim en el Humash tienen un símbolo que se llama Hetzi Pasuk. Debajo de la palabra Tov, en la Tet, de Tov, ¿están todos viéndolo? Hay un símbolo que es como una especie de, ¿cómo se llama? Diapasón, como una cosa así, ¿sí? Que está debajo. Ese símbolo, en la forma en que se canta el pasuk, ese símbolo es el Hetzi Pasuk. Y lo que viene a decir ese símbolo es que hasta aquí había una idea y ahora el pasuk viene a decir una segunda idea. Eso es otra cosa. Esa es la línea vertical que está después de Elohim. ¿Ok? Entonces fíjense lo siguiente. Dice, el pasuk dice así, Vayar Elohim et Haor ki tov. Eso es una idea. A continuación viene una segunda idea. Vayavdel Elohim ben Haor u ben Hahoshech. Efectivamente son dos cosas distintas. Una es el juicio y otro es una acción que viene a continuación. Rashi cuando lo explica dice distinto. Dice, Vayar Elohim et Haor ki tov vayavdel. Lo juntó. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Rashi dice así? Af baze anu tzrichim ledivrei agada. Incluso en esto requerimos las palabras de los relatos. Ra'u she'eno kedai leishtamesh bo reshaim veyevdilu latzadikim latid lavo. ¿Sí? Vio Hashem, ¿sí? Vio, o Elohim, que no es apropiado que la usen los reshaim, y por lo tanto la distinguió para los tzadikim para un futuro porvenir. Ulefi pshuto kach parshehu. Y de acuerdo al pshat del pasuk, es otro concepto. Así se explica. Rahu Kitov vio que es bueno. ¿Ok? Vio que es bueno. Ve'enaelo ve'lahoshech she'iyu mishtameshim be'irbuvia. Y no es agradable que se utilice la luz mezclada con la oscuridad. Ve'kaval ze tchumo bayom ulaze tchumo balayla. Y entonces estableció que el ámbito de este es el día y estableció que el ámbito de este otro es la noche. ¿Okay? Rashi dijo tres cosas. Y vamos a tener que estudiar las tres cosas por separado. Primero dice, Af beze anu tzrichim lidve agada. ¿Okay? ¿Qué significa af beze? Gracias. Incluso en esto, anu tzrichim, nosotros necesitamos las palabras del relato. ¿En qué? ¿Cuál es la pregunta que tiene Rashi? La pregunta que está teniendo Rashi es exactamente la pregunta que nosotros hicimos de un segundo. ¿Qué? ¿Acaso Hashem se equivocó? Necesitamos que alguien nos explique esto. Entonces dice Rashi, esta es la explicación. Incluso necesitamos algo que nos explique porque lo que está pasando aquí no tiene sentido. Necesitamos un relato que nos explique qué pasó. Entonces viene el relato. Ra'u lo vio. She'eino kedai leishtamesh bo reshaim. Vio que no era apropiado que la utilicen a la luz, la utilicen los reshaim, los malvados. Ve'ibdiló la tzadikim la atid lavo. Y la distinguió para los tzadikim para un futuro por venir. La atid lavo se refiere a la Mabá en principio, pero podría ser en algún otro momento. Ahora sí, ¿qué dijo Rashi? ¿Cuál es el Divrei Agadá que nos viene a contar? Hashem
Be'etzem quiso que estuviera la luz y la oscuridad juntas. El problema es que la luz también la puede utilizar un rasha. Ojo con eso. La luz también la puede usar un rasha. Y eso no es apropiado. ¿Por qué no es apropiado? Porque el objeto se puede impurificar, porque tiene un grado de kedushá, porque puede confundir. Ahora podemos entender un poquitito mejor que lo que está diciendo. Rashi está diciendo así: la luz debe ser usada para aquello para lo que fue creada, porque es buena. Lo que significa que bueno, si yo lo uso algo bueno para algo malo, la impurifico, le quito kedushá, genero confusión. Las tres cosas que ustedes dijeron. Entonces, no es apropiado que esté, porque entonces no hay claridad de para dónde estamos yendo. Entonces, segunda cosa, hay que esconderla, hay que guardarla, separarla. Mejor. Todavía, sí, eso. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué hizo la noche o la oscuridad? ¿Qué hizo la oscuridad para ser mala? Porque la luna. Excelente pregunta. Porque Esa es la luna y todavía no llegamos a la luna, hasta el cuarto día estamos en el segundo. El primero, ni siquiera llegamos al segundo. Fíjense, Abigail está preguntando, un segundo, aquí tenemos un problema. ¿Qué hizo la oscuridad para ser mala? Y en la pregunta está oculta una segunda pregunta. ¿Qué? ¿Akadosh Baruj Hu es malo? No hizo absolutamente, no es justo. La oscuridad que sea mala, no es justo. ¿Mejor? Ella no está hablando del Rasha en este momento, está hablando de la obscuridad. Ella dice, un segundo, la luz es buena, lo que implica que aquello que no es luz es malo. ¿Correcto? Un miut. Pero un segundo, ¿qué fue lo que hizo la luz? La luz, o sea, la oscuridad. La oscuridad no hace nada. Es más, Hashem la creó. Entonces, ¿por qué es mala la oscuridad? La pregunta es, ¿qué significa que es malo? Si traducimos correctamente la palabra malo, quizás se entienda qué es lo que está pasando. Malo y bueno tiene una segunda forma de entenderse. Bueno significa, dijimos, que tiene un objetivo para el que puede ser usado, que es un objetivo constructivo. Pero existe una forma alternativa de entenderlo, que es una que usa mucho más Hazal para explicarlo, que es, en lo bueno es evidente que Hashem está. Mientras menos evidente que Hashem está, más lo que nosotros llamamos malo. La maldad no tiene que ver con algo intrínseco en la cosa, tiene que ver con la carencia de visión de Hashem en la cosa. Piénsalo así. Si alguien hace un acto malo, es un acto que no tiene justicia, ¿no? Que no tiene razón de ser. Es un acto que no es constructivo. Eso es lo que lo define como algo malo. Y si lo ponemos en ese contexto, en esa lógica, cuando yo veo el objeto y pongo a Hashem en la película, ¿qué es lo que Hashem no podía controlar esta maldad? Porque Hashem no puede haber creado la maldad. De ahí viene toda esta filosofía cristiana de la existencia de un segundo ámbito. Están los buenos y están los malos. ¿No? Está Hashem, que siempre está peleando con el diablo. En una forma específica de cristianismo. Entonces al final es que Dios solo se relaciona con lo bueno, no tiene nada que ver con lo malo. Así que lo malo, como tiene fuerza, implica que es una fuerza alternativa a Hashem. Que hay dos dioses. No se han dado cuenta, pero eso es lo que están postulando. Es medio complicado lo que dicen. Sobre todo porque ellos dicen que son monoteístas. Azcaja, tenemos este problema. Lo que nosotros decimos es, no, nada que ver. La cosa be'atzma es buena. Siempre es buena.
Solo que en un caso yo veo que es bueno, Vayar Elohim Kitov, lo vio Elohim. ¿Por qué lo vio? Porque es bueno. Hashem puede estar relacionándose con aquello que es bueno. Yo puedo ver a Hashem en lo que es bueno, en la belleza, en las cosas que yo percibo que tienen eternidad, en aquellas cosas que tienen poder. Vamos a verlo en los 48 caminos. Una forma particular de los 48 caminos es el sobrecogimiento. Y eso tiene que ver con relacionarse con aquello eterno, trascendente que tiene cualquier cosa. Eso me permite relacionarme siempre con Hashem. Ahora, eso puede venir incluso en aquello que es negativo. Por ejemplo, si ustedes ven vientos huracanados, un torbellino, un ciclón, la fuerza es impresionante. La característica destructiva que tiene es impresionante. Y uno puede quedar impresionado y sobrecogido por la fuerza y por lo imponente y por lo pequeño que uno se siente, y etcétera, etcétera. Obviamente eso sí tiene relación con Hashem. Pero uno lo que está viendo es el nivel de destrucción que genera. Y por lo tanto, el huracán es malo, el torbellino, el ciclón o lo que fuera, es algo que yo veo como malo porque Hashem va y hace una destrucción. Y yo, Keilu, no veo que Hashem está ahí. Porque hay gente que sufre. ¿Correcto? Entonces la gente tiende a pensar que es malo, implica que Hashem no tiene ninguna relación con esto. Y eso no es real. La cosa nunca es esencialmente mala. Gamzule Tová. ¿Han escuchado esa frase? Todo es bueno. Solo que yo no veo a Hashem ahí. Pero esto tiene que ver con cómo yo lo veo, cómo yo lo juzgo. Puede ser percibido como un castigo, por ejemplo, que no sea ¿El castigo es malo o es bueno? Depende para qué. Tomemos el ejemplo. Un niño, el padre lo castiga. Para el niño, ¿el castigo es bueno o es malo? Malo. ¿Y para el padre? Bueno. ¿Qué es lo que es? ¿El castigo es bueno o es malo? Entonces es bueno. Si es justo, es bueno. ¿Correcto? No, otra vez. No. Tenemos que poner las cosas, estamos pensando no en extremos y no... Sí, pero eso no implica, eso no es un castigo. Cuando una persona pierde el control y daña a otra, incluso que sean sus hijos, incluso que el gatillo haya sido que Ilu para ayudarlo, en realidad no tiene nada que ver con que lo esté ayudando. Pashut perdió los estribos y está haciéndole daño. Y eso no tiene nada que ver con castigo y ahí no hay justicia directa. Ahora, Hashem quiso que ese niño pase por eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sé yo? Pero eso no necesariamente es algo malo intrínsecamente. Bueno, el niño puede salir adelante después de eso. Ok. Entonces la oscuridad no es mala. No es malo. No es mala. La oscuridad no es mala porque tiene una carencia de Hashem. No, no tiene una carencia de Hashem. Yo no veo a Hashem allí. Lo que no implica que Hashem no lo haya creado. A nosotros, Biduk. Por eso hay un juicio de por medio. Porque el juicio tiene que ver con cómo yo veo el mundo. Yo cómo explico el mundo es que lo que genera mi interpretación. Eso es el concepto. En esas condiciones se produce una irbuvia, un enredo. ¿Sí? Si yo tengo la luz, lo que es bueno, lo que es malo, lo tengo junto, no es claro qué es lo que es qué. Entonces separó la luz para la Atid Lavó. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está mostrándonos el Pasuk? ¿Está mal lo que hizo Hashem? No, no se equivocó. Hay un segundo concepto que uno tiene que aprender en esto. Cuando el Pasuk viene a decir que Hashem hizo algo y después lo reparó, lo compuso, hizo algo mejor y no lo hizo de a priori, implica que también es parte del plan. Esto contesta la pregunta que usted hizo. Lo que significa lo siguiente: cuando Hashem creó la luz en Irvuvia, mezclada con la oscuridad, implica que él quería hacer eso y quería que la luz fuese distinguida al final, la Atid Lavó. Entonces estamos hablando de otro cuento completamente distinto. El proceso es de lo que estamos hablando.
El proceso de la realidad es de lo que estamos hablando. La realidad vive un proceso en el que primero hay caos y después se va ordenando. Eso es lo que tiene que pasar. Y es lo que va a pasar en toda la vida de ustedes. Primero no van a entender nada en una determinada situación y repentinamente, a medida que va pasando el tiempo, van a logrando entender y van a ir tomando control. No van a tener idea de lo que quieren hacer con su futuro y repentinamente sí van a empezar a entender qué es lo que quieren hacer con su futuro. Van a creer que quieren hacer una cosa y de repente viene otra cosa y les cambia completamente el panorama y se van a dar cuenta que en realidad hay un orden en las cosas. Kadosh Baruj Hu siempre está interviniendo para que nosotros vayamos incorporando nuevas variables todo el tiempo. ¿Ok? Esa es la lógica que está en este pasuk. Nos está diciendo cuál es el proceso y es muy, muy interesante. El primer pasuk nos habla de la creación, entre otras cosas, del libre albedrío. El segundo pasuk nos habla de la condición de la realidad, cómo es. El tercer pasuk nos viene a hablar de la creación de lo bueno y lo malo, y por lo tanto de la condición con la que uno enfrenta eso que hay para llegar a los objetivos. El cuarto pasuk nos viene a decir cómo se hace el proceso. Es notable. Nos viene a decir que la forma en que se hace es desde el caos, desde el no entender nada, tengo que ir a entender. Desde donde está todo mezclado, lo que es bueno y lo que es malo, tengo que distinguir, tengo que separar. Esto es bueno y esto es malo. Y me tengo que relacionar con lo bueno. ¿Ok? Tengo que darle un ámbito a lo bueno y un ámbito a lo malo. Eso es bidiuk lo que va a suceder. La Titlavo va a haber un kibbutz ashlemim, una reunión de la gente que merezca llegar a esa reunión, que van a ser aquellos que se hayan desarrollado y se hayan acercado al menos una pequeña cantidad a Kadosh Baruj Hu. Yehudim y no Yehudim. Cada uno en su dargá, cada uno en su cuento. Pero va a haber un grupo. Los que no hayan hecho eso, se van a perder. Igual como la oscuridad, van a quedar, no van a estar. ¿Okay? Ese es el concepto de Olam Haba. Y es lo que está diciendo Rashi en esta drashá que está dando, porque no está diciendo que ese es el pshat. Así que sabemos que esta explicación de Rashi, si no es el pshat, no es lo que dice el pasuk, es aquello a lo que el pasuk se refiere. ¿Qué es lo que nos está diciendo Rashi? Nos está hablando, el pasuk nos está hablando del proceso de la realidad, que va desde la confusión al orden, va del caos al mejoramiento, ¿sí? De la carencia al perfeccionamiento. ¿Hasta aquí es claro el pasuk? ¿Más o menos? Creo que contestamos todas las preguntas. Así está hecho. La vida siempre es positiva, pero nosotros la evaluamos positiva y la evaluamos negativa en función de qué es lo que nos va pasando. Y nos va pasando cosas que Hashem quiere que nos pasen. ¿Para qué? Para que vayamos desarrollándonos y creciendo. Y a medida que uno va superando etapas, las etapas anteriores van empezando a parecer evidentes. Uno tiene luz sobre qué es lo que está pasando. De hecho, es muy interesante que en todas las culturas del mundo, la luz tiene que ver con entendimiento y sabiduría. Y la oscuridad en todas las culturas del mundo tiene que ver con confusión, caos, desorden, problemas, situaciones no felices. Es muy interesante. ¿Se contestó la pregunta de por qué dice la palabra variable? O sea, ¿se contestó esa pregunta? Ese es el proceso. El proceso es la Avdil. La Avdil. No dice dos veces, dice una vez. Vaya, Avdel Elohim. Vaya, Avdil. ¿Por qué lo dice por segunda vez? ¿Qué es lo que dice por segunda vez? Entiende de que si es bueno, entonces hay algo malo. Y después dice variable. Fíjese que lo curioso, aquí no mencionó nunca la oscuridad hasta el final del pasuk. Solo se relaciona con lo bueno. Y como consecuencia con lo malo. Que también es parte del proceso. Yo tengo que aprender a relacionarme con lo bueno y por consecuencia desligarme de lo malo.
¿De acuerdo? Sí, dígame. O sea, ahí no se está diciendo que tenemos que hacer. Ella primero. Aquí en este libro dice que también existe acá como una luz metafísica. Eso no es lo que dice Rashi. No estoy hablando de lo que... Porque está hablando de Oraganuz, una luz que está oculta para los tzadikim latit lavo. Hay un concepto cabalístico que tiene que ver con que hay una luz que Akadosh Baruj Hu ocultó, se llama Oraganuz, la luz oculta, que va a ser solamente utilizable por los jamim y los tzadikim latit lavo. Pero eso no es lo que dice Rashi. Rashi nunca dijo Oraganuz aquí. Si lo hubiese dicho, pero eso no es lo que dice. Ahí puede ser que lo haya traducido, pero acá no es lo que dijo. Ustedes lo leyeron conmigo, ¿no? Nunca dijo eso. No estoy diciendo que sea mentira. ¿Es claro eso? Caso Shalom. Obviamente, existe ese concepto y lo que fuera. Pero eso tiene que ver con otro nivel completamente distinto que no es parte del pasuk. Ciertamente no. Y tampoco de lo que se está refiriendo al pasuk directamente. Lo que está hablando es que en el momento en que se presenta la Atid Lavo, hay algo que está muvdal, que está separado y distinguido. La Atid Lavo, que se refiere al mundo por venir, el Olam Haba, la Kavaná es que eso implica que no vemos esa luz aquí. Y si es una luz que está creada en el proceso de la creación y está oculta, la Atid Lavo para el Olam Haba, implica que ese nivel de luz solo vamos a poder experimentarlo allá. A esa luz se le llama Oraganuz. ¿Sí? Eso es lo que está ella mencionando en función de la traducción que está leyendo. Pero eso no es lo que dice el pasuk, eso es lo que está hablando. ¿Okay? No es directo. ¿Ok? ¿Estamos? Seguimos. Pasuk Hey. Vaikra Elokim la Or Yom. Velachoshech Karalayla. Vai Erev, Vai Boker Yom Echad. Vaikra Elokim. Y fíjense en la rayita esa vertical que está después de Elokim. ¿Sí? Eso es un acento, es como subrayar la palabra anterior. ¿Ok? Entonces dice, Vaikra Elokim la Or Yom. Elokim llamó a la luz día. Velachoshech Karalayla. Y a la oscuridad llamó noche. Vayei, y fue. Erev, tarde. Vai Boker, y fue mañana. Yom Echad, día 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que viene a decir este pasuk? Viene a dar nuevamente un par de ideas. Primero está separado, hay un Hetzi pasuk, que está debajo de la palabra Laila. ¿Sí? Lo que implica que la primera parte dice una cosa y la segunda parte dice una segunda cosa. ¿Qué es lo que dice la primera parte? Vaikra Elokim la Or Yom. Es decir, no es que nosotros llamamos día y nosotros llamamos noche. Hay algo que Elokim llama día y Elokim llama noche. Aquello que tiene luz lo llamamos día. Pero nosotros lo llamamos día porque salió el sol o por lo que fuera. En este caso no hay sol. El sol va a ser creado en el día 4. ¿Ah? Es otra cosa. A eso, que es esa otra cosa, es a lo que Elohim llamó día. ¿A qué llamó día? A la luz. A la luz. Sí, dígame. ¿Esta luz es la misma luz que separó y está hablando de esa luz que separó? ¿O es una nueva luz que salió, se reveló? ¿O es la luz que separó otro poquitito que eso sí era apto para crear el... Aquí no está escrito, y Rashi no se refiere a eso, pero Si no es una nueva creación. estamos a un minuto de terminar. Pero el concepto es muy por encima, es así. A nivel de Kabbalah, sacó esa luz y dejó así como un shiraim, así como los restos. ¿Sí? Como que lo que nosotros vemos es como un detallito de luz. En realidad no es la luz. ¿Ok? Eso a nivel de Kabbalah. En términos de lo que dice el pasuk, la implicancia del pasuk no es esa, sino que al ámbito de luz lo llama día.
Y eso es lo que dijo Rashi en el pasuk anterior. Dice, Vekavá lazet tejumo bayom, velazet tejumo balayla. El ámbito de la luz es lo que Hashem llama día, y el ámbito de la oscuridad es lo que él llama laila. Es decir, no tiene nada que ver, como separó, y a eso que es luz lo llama día, y a esto que es oscuridad lo llama noche, independiente de cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, no necesariamente, o sea, de lo que dice Rashi, no se entiende el concepto de Ora Ganús, no está ni tampoco insinuado. Lo que Rashi está diciendo es solamente que Hashem separó. El proceso de separación es parte del proceso que todo mundo tiene que seguir, ¿ok? Todo el mundo está hecho para que así sea. Y a eso que llamamos día, lo que nosotros llamamos día no es a lo que se está refiriendo. Eso lo está diciendo Rashi, Meforash. No es eso a lo que se refiere. A la luz se le llama día. Y a la oscuridad se le llama noche. Independiente de cómo sucede en nuestros días. Que le más hace, en nuestros días, en la noche hay luz, también. Y durante el día, a veces también hay noche. Lo que fuera. Pero eso es un tema un poco más largo. En otro momento hablamos de eso, un poco más. Pero este es el concepto, ¿ok? Lo bueno tiene su ámbito, ya es lo que, cuando hablamos de los psukim de día, no necesariamente estamos hablando del concepto de día como ahora, estamos hablando de luz. El ámbito en el que domina y existe la luz sin obscuridad. Y a la oscuridad la llamamos noche, independiente del concepto de que se puso el sol o lo que fuera. Y eso explica parcialmente lo que va a decir acá la segunda mitad del pasuk, que dice, y fue la tarde, y fue la mañana, día 1. Y es un tremendo problema. ¿Qué significa tarde? Erev. Tarde es cuando se pone el sol. No, Erev no es noche, eso es tarde. Laila es noche. Erev es tarde. ¿Y qué es lo que es tarde? Cuando se pone el sol. La etapa en la que el sol se está ocultando. Pero no hay sol. ¿Y qué es lo que es mañana? Da lo mismo. Pero si llamamos Erev, tendemos a pensar que se está poniendo el sol, que no ha sido creado hasta el cuarto día. Y en la mañana, ¿qué es lo que llamamos mañana? Boker. Cuando sale el sol. Del otro lado. Cuando sale el sol. ¿Cuál sol? Si no hay sol. Entonces,